tocar un tema que estaba pendiente y que es importante porque, independiente de conocer la patología, las enfermedades, la fisiopatología, sus manifestaciones clínicas, ¿no? Su pronóstico, ¿no? Es fundamental para los médicos también conocer qué fármacos existen para combatir o para tratar las diferentes patologías respiratorias. Y los fármacos respiratorios no van a tocar los antibióticos porque eso es un capítulo aparte, pero sí van a tocar, vamos a hablar sobre algunos medicamentos que son de uso frecuente en más de una patología respiratoria. ¿Ya? Siguiente. ¿Ya? Primero, para más o menos recordar un poco, ¿no? Sabemos que el sistema respiratorio está regulado por un centro a nivel medular y que recibe información del sistema nervioso central y también de la parte periférica, o sea, el periférico que se encuentran unos vías aferentes, ¿no? Se encuentran en el pulmón y el resto de vías respiratorias. Entonces, todo es un sistema integrado, ¿no? Integrado, controlado básicamente por la médula y por el sistema nervioso central. ¿Ya? Nosotros podemos controlar, ¿no? nuestra frecuencia respiratoria, podemos controlar la intensidad de nuestra respiración, la profundidad de nuestra respiración, básicamente cuando obviamente estamos conscientes, ¿no? Esto se va a perder cuando nosotros entramos en sueño, ¿no? Cuando estamos dormidos, ¿no? Ahí se activa un sistema automático de control ventilatorio, ¿no? ¿Y quiénes van a regular estos cambios, ¿no? Porque estos cambios, si bien es cierto, nosotros podemos implementar, pero también se regulan por alteraciones, fundamentalmente alteraciones a nivel del PCO2, de la presión arterial de oxígeno y del pH, ¿no? Entonces, cambios en estos valores van a hacer que se activen centros medulares y centros a nivel del sistema nervioso central para que, mediante comandos, nos obliguen a hipoventilar o hiperventilar, ¿no? De acuerdo a las variaciones que hay en el PO2, en el pH o en el PCO2, ¿no? ¿Ya? Y aparte también existe un sistema de control de la musculatura lisa, que es importante porque la fibra muscular es más importante a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Y ese sistema nervioso parasimpático que ignora fundamentalmente la musculatura lisa bronquial y también las glándulas secretoras, que es la que van a producir pues el moquito, ¿no? ¿Ya? Y lo hace a través de receptores muscarinos, M1, M2 y M3. Más adelante vamos a comentar un poco más en detalle, ¿ya? Y que están implicados estos receptores pues en la broncoconstricción. Y broncoconstricción es un concepto que lo vamos a escuchar varias veces en el sistema, en el aparato respiratorio o en las patologías respiratorias, ¿no? ¿Ya? También por otro lado está el sistema nervioso simpático, que si bien es cierto no está tan presente en la musculatura lisa, pero sí hay receptores beta 2 en casi todo el organismo, todo el cuerpo. Y en el pulmón, con mayor razón, hay un 70% de receptores beta 2, ¿no? Ya, siguiente. ¿No? Entonces vamos a empezar con broncodilatadores. ¿Ya? Los broncodilatadores son fundamentalmente en el mercado de dos tipos: los beta-adrenérgicos o beta-2 agonistas y los anticolinérgicos o antimuscarínicos, ¿ya? Pero existe un grupo que son las metilxantinas, pero que cada vez está más alejado, ya no ni siquiera se toma mucho en cuenta en las guías, ¿no? Como al efecto broncodilatador. Fundamentalmente, si vemos los beta-2 agonistas y los antimuscarínicos. Y los beta-2 agonistas van a tener a su vez dos subdivisiones. Una, los de acción corta, los beta-2 de acción corta, y dos, los de acción prolongada, ¿ya? Por el tiempo en el cual van a permanecer viables y van a ejercer su efecto, ¿no? ¿Ya? Y los antimuscarínicos igual, hay antimuscarínicos de acción corta y hay antimuscarínicos de acción prolongada. ¿Ya? Siguiente. Dentro de los broncodilatadores de acción corta o rápida tenemos a la terbutalina y al salbutamol, que miren, fueron descubiertos desde 1960, o sea, no son medicamentos recientes, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Y tenemos al fenoterol, ¿no? ¿Ya? Y dentro de los de acción prolongada tenemos al salmeterol, al formoterol, al
indagaterol y al olodaterol. Y hay uno que apareció casi recién que se llama el bilanterol. ¿Ya? El bilanterol, que ya lo tenemos en el Perú. ¿Ya? Abran la puerta, por favor. ¿Qué 6:20? 6:20. Yo dije 6 de la tarde. Ya. Bueno, ¿y para qué sirven estos broncodilatadores? Aquí hablamos básicamente de los beta-2 adrenérgicos, ¿no? Son utilizados fundamentalmente, lo vamos a ver, puedes escuchar su nombre en el manejo de asma y en el manejo de EPOC. ¿Ya? Eso es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Pero también puede servir para otras patologías, en especial patologías que cursen con broncoconstricción. ¿Ya? De los broncodilatadores, ¿cuál es el más efectivo y el más rápido inicio y el más eficaz? El salbutamol. Eso es un beta-2 adrenérgico de acción corta, ¿no? Básicamente, ¿bajo qué sistema actúan estos beta-adrenérgicos? Bajo el control del sistema nervioso simpático, que si bien es cierto, no tiene preponderancia en el control de la musculatura lisa como sí lo tienen los antimuscarínicos, sí es fundamental por la gran cantidad de receptores para favorecer la broncodilatación, ¿ya? ¿No? Evitar la broncoconstricción, ¿ya? Siguiente. ¿No? Entonces, ¿cuál es el efecto de los beta-2 adrenérgicos en las vías aéreas? Esto es fundamental. Relajan el músculo liso bronquial gracias a la gran cantidad de receptores que tienen, ¿no? Inhibe la degranulación de los mastocitos, que sabemos los mastocitos están implicados en toda la cascada inflamatoria, ¿no? ¿Ya? En la producción, inclusive de secreción, producción de moco. Inhibe la exudación de plasma y del edema de la vía aérea. Incrementan la limpieza mucociliar, incrementan la secreción de moco, pero no tienen efecto en la inflamación crónica. Ya, siguiente. Entonces, como ya dijimos, estos broncodilatadores de acción corta, ¿ya? Que son el salbutamol, el fenoterol y la terbotalina, ¿no? Son fármacos hidrofílicos. Y al tener una naturaleza hidrofílica, permanecen mayormente en la membrana, la epitelial bronquial, muy poco tiempo, ¿ya? Muy poco tiempo. Difunden rápido, se unen rápido al receptor, ¿ya? Y ejercen su efecto broncodilatador. Pero el tiempo que está es corto, ¿no? Se dice que más o menos su acción comienza entre los 2 y 3 minutos, y en los 2 o 3 minutos es donde producen la marcada broncodilatación, ¿no? Que permanece 15 minutos y cuyo efecto máximo puede persistir inclusive a 4 a 6 horas. Es por eso que normalmente cuando uno prescribe broncodilatadores de acción corta, los prescribe cada 4 o 6, hasta cada 8 horas, ¿no? Porque hasta dónde puede permanecer el efecto broncodilatador del salbutamol o del fenoterol, ¿no? ¿Qué presentaciones existen? La más conocida es el inhalador, que es el inhalador presurizado de dosis medida, ¿no? El MDI, que todos conocemos, ¿no? ¿Ya? Pero los broncodilatadores también tienen presentaciones en polvo seco, ¿ya? En polvo seco. Y también en las soluciones para nebulizaciones, ¿no? Nosotros hemos visto, en el Perú por lo menos, el salbutamol y el fenoterol tienen presentaciones en MDI, ¿ya? Que son las presurizadas, dosis presurizadas, ¿sí? Inhalador de dosis presurizada, ¿ya? Y en solución para nebulizaciones. No hay presentación de los beta-2 agonistas de acción corta, por lo menos acá, de polvo seco. Para los beta-2 agonistas de acción corta, ¿ya? Obviamente la vía de preferencia es la inhalatoria, ¿ya? Pese a que hay presentaciones vía oral, esas no están indicadas, ¿ya? En ninguna guía actual para manejo de broncoconstricción, pero se siguen utilizando, ¿no? Se siguen utilizando y es un problema. ¿Por qué? Porque la vía inhalatoria es una vía selectiva, ¿no? Que solamente va a llegar al pulmón y va a producir acción a nivel pulmonar, a nivel del músculo liso bronquial, a nivel de la glándula secretoria. Si se da por vía sistémica,
los efectos adversos que después vamos a comentar van a ser mucho mayores. Porque todo medicamento, si bien es cierto, tiene un mecanismo de acción, ¿no? También tiene efectos deleterios, ¿ya? Dice que solo el 10% de la dosis llega al sitio de acción. Quiere decir eso, de cada PAP que contiene 100 microgramos, solamente el 10% llega al sitio de acción y es suficiente. Pero eso es variable porque va a depender, uno, de la técnica que utilice la persona, que sea adecuada. Dos, del tamaño de la partícula, ¿no? Y obviamente de si la persona tiene incrementado o no resistencia en la vía aérea, ¿ya? Entonces, porque puede llegar inclusive a absorberse hasta el 50%, ¿ya? Más, hay mayor absorción pues, si las partículas son, nosotros llamamos extra finas, de 2 micrómetros, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los efectos adversos, ¿no? Lo que nosotros mayormente siempre manifiestan los pacientes que van a usar beta-2 agonistas es un temblor, ¿ya? Es un temblor muscular, ¿ya? Incremento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Efecto en los receptores beta-2 en aurícula y reflejo de vasodilatación por los beta-2 receptores. Puede haber hipocalemia, ¿ya? Náuseas, vómitos, cefalea. Y puede haber hipoxemia por aumento del cortocircuito por vasodilatación pulmonar. ¿Ya? Entonces, ojo con los efectos adversos y la sobredosificación de los beta-2 agonistas. Ya más de una vez que han llegado a emergencia pacientes que están con temblor y no taquicardia. ¿Por qué? Porque pacientes piensan que el control del cuadro de broncoconstricción asociado a asma se va a dar con el beta-2 agonista de acción corta, y recordemos que el beta-2 agonista de acción corta es un medicamento solo de rescate, ¿no? ¿En quiénes está contraindicado? Bueno, en hipertensión arterial tiene una contraindicación, pero una contraindicación relativa. Si el paciente tiene un buen control de su hipertensión arterial, no debería ser problema, ¿ya? En angina de pecho sí, porque si se incrementa la frecuencia cardíaca podría ser que esto haga que aparezca un nuevo evento isquémico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado esa persona, en especial si tiene una angina inestable, ¿no? ¿Ya? Fibrilación auricular sí, porque obviamente si la persona tiene una FA y esta está más aún si está descompensada o no controlada, ¿ya? Tiene una respuesta ventricular elevada, yo le voy a dar un broncodilatador. Al incrementar esa frecuencia cardíaca, se va a incurrir a esta persona en un mayor riesgo de hacer un evento de repente cardioembólico. ¿Ya? Y en hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo como manifestación, ¿no? Puede presentar taquicardia, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Normalmente, como le dije, puede venir en forma de inhalador, en forma de nebulizador, que son las soluciones, pero también se puede utilizar en forma inyectable, pero casi eso, por lo menos, se usa cada vez menos, ¿no? O sea, ya no se prescribe la vía sistémica. Igual que el fenoterol, lo tenemos aquí en el Perú tanto como inhalador, ¿ya? Como con solución para nebulización. El salmeterol ya forma parte de los beta-2 agonistas de acción prolongada, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos un cuadro, más o menos que tiene a los beta-2 adrenérgicos tanto los de acción corta como los de acción larga, pero falta acá pues, el bilaterol, el olodaterol y el indacaterol. ¿Ya? Y con las dosis que normalmente uno prescribe, ¿ya? Como verán, por ejemplo, a diferencia del salbutamol que es hidrofílico, ¿ya? ¿Cómo se llama? El fenoterol o el salmeterol son menos hidrofílicos, son más lipofílicos, y al ser más lipofílicos permanecen más tiempo en la membrana, demoran más para atravesar la bicapa, la membrana celular, y su efecto de acción puede durar más. En el caso del salmeterol o el formoterol pueden durar hasta 12 horas de efecto broncodilatador. Y es más, el formoterol, ¿ya? A diferencia del salmeterol, el formoterol no es tan lipofílico. Entonces, permanece un buen tiempo en la bicapa, pero puede iniciar su acción tempranamente. Se dice que el formoterol puede iniciar su mecanismo broncodilatador a los 5 minutos.
Es por eso que el formoterol se puede utilizar tanto para terapia de mantenimiento adicionado a un corticoide inhalado como para terapia de rescate. Ojo, los beta-2 agonistas de acción prolongada no están indicados en asma como medicamento, como monoterapia. ¿Ya? No están indicados en asma como monoterapia. Siempre tienen que estar adicionados a un corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, ¿ya?, de salmeterol y formoterol como terapia en asma, y lo que se ha visto es incremento de hiperreactividad bronquial, broncoespasmo, y algunas veces con muerte. ¿Ya? Con broncoespasmo severo, ¿ya?, broncoespasmo reflejo. ¿Ya? Entonces, beta-2 agonistas de acción prolongada solo indicados en asma adicionados a un corticoide inhalado. Sigue. Ahora, existen presentaciones, ¿no?, asociadas sí de beta-2 agonistas de acción corta, ¿ya?, a antimuscarínicos, ¿no? Eso sí las tenemos en el mercado, ¿ya? Fundamentalmente salbutamol asociada a bromuro hipatropio la tenemos en Perú. También hubo un tiempo que había fenanterol más bromuro hipatropio, pero creo que esa presentación ya no existe en el Perú. Pero sí existe todavía la presentación de salbutamol más adicionada a bromuro hipatropio. ¿Ya? Son dos medicamentos de rescate. Siguiente. Entonces, para hablar un poco, como dijimos, sobre los broncohidratación prolongada, ahí los tenemos: bilaterol, lobaterol, indacaterol y salmeterol y formoterol, ¿no? Tiene gran selectividad por los receptores beta-2, ¿ya? Y se mantiene, dijimos, 12 horas en el caso de salmeterol y formoterol, y hasta 24 horas en los casos de indacaterol o lobaterol, y el último que ha salido al mercado, que es el bilanterol, ¿no? Tienen efecto lipofílico, unos más que otros, ¿ya? Algunos inclusive pueden servir como medicamento de rescate, como dijimos en el caso del formoterol, ¿ya? Y el indacaterol es beta-2 adrenérgico de acción prolongada de hasta 24 horas, ¿no? En el caso de los inhaladores de acción prolongada, la gran parte de ellos se presentan como polvo seco, inhaladores de polvo seco. ¿Ya? Siguiente. Lo que sí se puede utilizar como monoterapia, ¿por qué? Porque los principios son diferentes. Recuerden que el principio fundamental en el asma es el proceso inflamatorio. El principio fundamental en el EPOC es la limitación del flujo aéreo expiratorio. ¿Ya? Son principios diferentes. En el caso del EPOC sí está aprobado el uso del beta-2 agonista de acción prolongada como monoterapia. O sea, ¿no? Ya. En EPOC sí. En asma no. ¿Ya? Pero como dijimos, igual que los beta-2 agonistas de acción corta, tenemos que tener cuidado con aquellos pacientes hipertensos, aquellos pacientes anginosos, aquellos pacientes hipertiroideos, aquellos pacientes con fibrilación o con algún tipo de arritmia, ¿no? Salud. El uso de un beta-2 de acción corta, de acción prolongada, no evita que uno pueda utilizar un beta-2 agonista de acción corta de rescate. ¿Ya? El beta-2 agonista de acción corta de rescate lo puedes seguir usando. ¿Ya? O sea, tú puedes usar como para el manejo de asma tu beta-2 agonista de acción prolongada asociado a tu corticoide inhalado como medicamento controlador, pero usar tu mecanismo de rescate cuando sea necesario. Se puede utilizar con seguridad en pacientes hospitalizados, y como dijimos, el formoterol puede ser utilizado como droga de rescate y droga de mantenimiento. Tiene esa ventaja el formoterol, ¿ya?, a diferencia de sus compañeros, ¿no? Siguiente. La contraparte, ¿no? Vamos a los otros broncodilatadores. Dijimos que unos eran los beta-2 adrenérgicos, los otros eran los antimuscarínicos. Y los antimuscarínicos actúan tanto a través de los receptores muscarínicos, ¿no?, que se encuentran en el músculo liso, ¿ya?, y en las glándulas submucosas, ¿no?, que se encuentran aquí en los receptores M1, M2 y M3, ¿no?, que producen estimulación del nervio vago, liberación de acetilcolina y de las terminales nerviosas que activan los receptores muscarínicos, ¿no? Eso es, ¿no?, del músculo liso, y estos que producen
broncoconstricción. Entonces, ¿cuál va a ser la acción de los antimuscarínicos? Inhibir la acción producida por la acetilcolina sobre las terminales nerviosas muscarínicas, ¿no? O sea, evitar la broncoconstricción y evitar la hiperproducción de moco, ¿no? ¿Cuál sería el fármaco ideal? Aquel que actúe sobre los receptores M1 y los M3, que son aquellos que normalmente son los receptores que cuando se activan producen contracción muscular y producen hipersecreción de moco, no tanto así sobre los receptores M2, que en cambio ellos regulan y evitan la broncoconstricción y la hipersecreción de moco, ¿no? Pero el problema es que la gran mayoría de antimuscarínicos, ¿no? Antagonizan los tres receptores, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Como dijimos, van a actuar de forma competitiva evitando que la acetilcolina llegue a los receptores y se dé ese mecanismo de acción que produce el de M1, M2 y M3. Su eficacia como broncodilatador va a depender del grado de reflejo colinérgico que se tenga, ¿ya? ¿No? Por lo que son especialmente útiles para la EPO, ¿no? Bueno, los tres fármacos descubiertos hasta el 2002 estaba el bromuro de ipatropio, el bromuro de oxitropio en el 90 y el bromuro de tiotropio en el 2002. Actualmente tenemos ya en el mercado también el bromuro de glicopirronio, ¿ya? El bromuro de glicopirronio, que es un antimuscarínico de acción prolongada, al igual que el bromuro de tiotropio. Dijimos los receptores, ¿no? Dijimos que el M1 y el M3 son aquellos que tienen que ver mucho con la producción de moco y la broncoconstricción, no así el M2, que inclusive es el que inhibe la liberación de acetilcolina, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los efectos clínicos de un anticolinérgico, ¿no? Mejora de la espirometría, obviamente para que mejore la espirometría quiere decir que va a mejorar la broncoconstricción, va a mejorar el BEFO, ¿no? ¿Ya? Reduce la hiperinsuflación, que eso es importante, en especial que dijimos que la hiperinsuflación es un componente importante del enfisema en la patología de EPOC, ¿ya? Reduce las exacerbaciones de EPOC, ¿ya? Mejora la disnea, mejora la tolerancia al ejercicio y mejora la calidad de vida relacionada con la salud, ¿no? Entonces es un fármaco importante más que todo en EPOC. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuáles son sus efectos adversos? ¿No? Básicamente puede producir boca seca, retención urinaria, náuseas, estreñimiento, cefalea. También han sido publicados casos de taquicardia y trastorno del ritmo cardíaco, ¿no? Y debería usarse con precaución aquellos que tienen hiperplasia prostática y glaucoma de ángulo abierto. En especial se recomienda que, de ser preferible, no tener una contraindicación absoluta para un beta-2 agonista, cambiar estos antimuscarínicos por beta-2 agonistas, ¿no? ¿Ya? Que también son efectivos en EPOC. Siguiente. Bueno, y dentro del mercado, como dijimos, ¿ya? Está el bromuro ipatropio, que es el anticolinérgico de acción corta. Cuya dosis diaria puede ser de 40 microgramos cada 8 horas, ¿ya? Hasta 60 inclusive, ¿no? Es un EPOC leve, ¿ya? ¿No? Ya si el EPOC es moderado, severo, muy severo, el tratamiento básicamente de elección es un LABA y un LAM. Siempre un LABA y un LAM. Y este es un LAM, ¿no? El tiotropio es el más conocido, ampliamente conocido, ya, hace 20 años en el mercado, ¿no? Y se utiliza, y normalmente el tiotropio viene en inhaladores de polvo seco, ¿ya? Inhaladores de polvo seco, aunque hubo una presentación, ¿ya? En nube, ¿no? Que se parecía a un inhalador de dosis medida presurizada, ¿ya? Pero al final el laboratorio se quedó con el inhalador de polvo seco, que es el Turbohalo. Ya es una presentación de polvo seco, la cual de dosis medida, pues son cápsulas internas, ¿no? Que se compran y la persona lo aspira, ¿no? Aquí dijimos, ¿no? Que en el mercado se encuentra también el bromuro de glicopirronio,
que también se utiliza una sola vez al día, ¿ya? Y está indicado para eco moderado y severo, ¿no? Siguiente. Las teofilinas cada vez están tomando menos preponderancia, ¿no? Cuando uno escuchaba hablar antes, por lo menos las guías del GINA de inicio del 2000, ¿no? La teofilina tenía cierto lugar, preponderancia en el manejo de exacerbación moderada, severa, ¿ya? Que es la aminofilina, ¿no? Pero siempre te ponían la salvedad de que cuando lo utilices tendrías que tener un monitor cardíaco por el alto riesgo de arritmia, ¿no? ¿Ya? Y eso ha permanecido en el tiempo, pero lo que ha aparecido en el tiempo son otros medicamentos que han comenzado a reemplazar a la teofilina y que son que generan menos daños, menos efectos adversos y son más efectivos. Entonces la teofilina ha comenzado a perder piso, ¿no? Ya, como un buen broncohidratato, ¿no? Como un medidor adecuado en manejo tanto de asma estable como de exacerbación de asma, ¿no? Pero hay algunos hospitales que todavía lo siguen usando. Es una salida que se emplea de forma de sales o ésteres, ¿ya? Su mecanismo de acción no está totalmente claro, pero se indica que inhibe la fosfodiesterasa y el bloqueo de los receptores de adenosina. ¿Cómo funciona? Relaja el músculo liso, dilata los vasos pulmonares, aumenta el flujo sanguíneo y disminuye la hipertensión pulmonar, ¿no? Este es el problema, ¿no? El margen terapéutico es estrecho, o sea, de la parte terapéutica a la parte de sobredosis y efectos adversos es un pasito. Entonces hay que monitorizar con cuidado. Se metaboliza un 90% en el hígado, ¿no? Siguiente. Y ahora vamos a uno de los medicamentos que cuando hablamos de los glucocorticoides inhalados, que cuando aparecieron revolucionaron todo en los 90. Finales de los 80 y los 90 aparecieron y revolucionaron el concepto de manejo de asma, ¿no? Que hasta ese entonces, hasta los 80, se pensaba que era hiperreactividad bronquial y broncoconstricción, ¿ya? Y después, en los 80 y los 90, se habló de inflamación, ¿no? Y pasó a ser el medicamento de elección en control de asma, el corticoide inhalado, ¿sí? Antes se habían hecho algunos estudios, pero con corticoides sistémicos, pero los efectos adversos eran muy deleterios, entonces se había quedado de lado, ¿no? Hasta que apareció el primer glucocorticoide inhalado, que fue beclometasona, ¿no? Beclometasona fue el primer glucocorticoide inhalado que apareció en el mercado. De ahí le siguió budesonida, fluticasona, ¿no? ¿Sí? Ciclesonida, mometasona, ¿no? Son potentes antiinflamatorios que se han utilizado en el tratamiento de enfermedades respiratorias desde los 50, pero en forma sistémica, ¿no? ¿Ya? Los glucocorticoides han demostrado funciones benéficas en el asma y también en la aspergilosis broncopulmonar alérgica y obviamente también en el EPOC, ¿no? ¿Ya? En algunas condiciones como bronquiolitis también se han utilizado en fibrosis quística, en displasia broncopulmonar, pero su uso es algo controvertido, en especial porque recuerden que si bien es cierto los glucocorticoides tienen acción local, no todo ingresa directamente hacia los pulmones, sino hay una parte que va a la circulación sistémica y va a ejercer efecto sistémico, y en especial en pacientes con fibrosis quística va a incrementar el riesgo de infección. Entonces, por ahí que su uso todavía no está del todo elucidado, ¿no? Siguiente. Entonces, como dijimos, hay la parte de corticoides sistémicos que también se utiliza en patologías en exacerbación de asma, en EPOC también, en exacerbación de EPOC, ¿no? Utilizamos fundamentalmente dexametasona, prednisolona, hidrocortisona, metilprednisolona, pero ¿no? Lo más importante son los glucocorticoides inhalados, ¿no? Tenemos todos los que más o menos he comentado, ¿no? Siguiente. Los glucocorticoides son agonistas altamente liposolubles que difunden a través de la membrana plasmática. Entonces, los glucocorticoides van a ingresar a la membrana plasmática o al citoplasma
y se van a unir a su receptor, que es el receptor de glucocorticoides, ¿no? Que estaba en fase inactiva unido a una serie de proteínas. Al unirse el glucocorticoide al receptor de glucocorticoides va a hacer que este se libere, se activa y pueda introducirse al núcleo. Una vez que se introduzca al núcleo, ya se va a unir a unos elementos, unos sitios conocidos como elementos de respuesta a los glucocorticoides. Al unirse a los elementos de respuesta a los glucocorticoides va a inducir transmisión del gen respectivo. ¿Y qué va a favorecer? El glucocorticoide primero va a bloquear la producción de proteínas inflamatorias y va a generar que la célula genere proteínas antiinflamatorias. O sea, va a suprimir a las inflamatorias y va a activar a las antiinflamatorias, ¿no? Eso es lo que normalmente hace el glucocorticoide, ¿no? Tanto en una fase inductora, a través de la producción de proteínas inflamatorias, como represora, suprimiendo que se produzcan proteínas inflamatorias. Siguiente. Acá tenemos un cuadrito interesante, ¿ya? Y es a través de mecanismo de acetilación o desacetilación. ¿Ya? Acetilación para favorecer la activación o la activación, cuando ya ingresa al núcleo, ¿no?, la cromatina, de proteínas inflamatorias. Y a través y mediante la desacetilación para suprimir lo que es responsable de producción de proteínas inflamatorias. Entonces va a evitar que se expresen estos genes que van a producir citoquinas, quimoquinas, ¿no?, factores de adhesión celular, receptores inflamatorios, diferentes tipos de enzimas, ¿no? ¿Ya? Siguiente. ¿No? Entonces, ¿cuál es su efecto? ¿No? Va a disminuir el número de eosinófilos, ¿no? Va a disminuir el número de citoquinas, ¿no?, de mastocitos. Va a disminuir el hecho de que los macrófagos produzcan más citoquinas y va a disminuir el número de producción de células dendríticas que también están inmersas en esta cascada inflamatoria. ¿Ya? ¿Y a qué va a conllevar eso en las estructuras celulares? A que se produzcan menos mediadores inflamatorios, ¿sí? ¿No? Y a que haya menos producción de moco, y que a nivel del músculo liso, lo que se ha visto es que los glucocorticoides van a favorecer el que se den mayores receptores beta 2. ¿Ya? Mayores receptores beta 2. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que lo que se veía es que cuando se usaba solamente los beta 2 agonistas, llegaba un momento en que se generaba taquifilaxia. Dosis incrementadas no lograban lo mismo. Entonces, cuando se han adicionado los glucocorticoides a los beta 2 agonistas, se han visto que se liberan receptores de beta 2 y permiten que esos beta 2 ingresen y hagan o produzcan su mecanismo de acción, que es broncodilatar, ¿no? Siguiente. Bueno, dijimos, fundamental en asma y en EPOC, donde demostramos su mayor eficacia, ¿ya? La variabilidad de la respuesta a los glucocorticoides inhalados es multifactorial, ¿ya? Y depende de factores genéticos y ambientales. Se ha visto que no todas las personas responden igual, para ser más exacto, no todas las personas con asma responden igual a los glucocorticoides. Se dice que entre un 25 y un 30% de las personas que usan glucocorticoides no tienen una respuesta adecuada. Existe un 10% que requieren una dosis alta para lograr un objetivo claro, o sea, antiinflamatorio. Y hay un 1% de personas que son corticodependientes, es decir, glucocorticoides permanentes de por vida no van a lograr ningún efecto. Entonces, no todos responden bien. Por eso es que ya aparecen otros fármacos y por eso que hay un asma o un fenotipo de asma que es asma con resistencia a corticoides, ¿no? Y que no es bajo. Estamos hablando de un 25 a 30% de personas que tienen algún problema con los glucocorticoides. Como dijimos aquí, los glucocorticoides tienen un upregulation heterólogo de los receptores adrenérgicos beta 2. El aumento de la densidad de receptores beta 2 junto con los efectos antiinflamatorios y antialérgicos explican la eficacia terapéutica de los glucocorticoides en asma bronquial. Por un lado,
realizan su mecanismo antiinflamatorio y por otro lado ayudan al beta 2 agonista a que sea más eficaz. ¿Ya? Son útiles en el tratamiento crónico de patologías como el EPOC. Dijimos que el EPOC en especial en fase moderada severa, ¿ya? Y en especial dijimos que van mucho mejor en aquellos patrones más enfisematosos que bronquíticos, ¿no? Ya, siguiente. Siempre debe usarse la dosis mínima necesaria. En los glucocorticoides se ha visto que existe el efecto Valle. ¿Y qué existe el efecto Valle, no? Cuando aparecieron los primeros estudios se comenzaron a usar dosis, ¿no? Desde 200 microgramos, 400 microgramos, 800, 1600, que se iba hasta 3200, ¿no? Y lo que se vio es que igual alcanza su pico máximo de efectividad y más o menos a los 800 microgramos, ¿ya? Gran parte de ellos, y después, independiente de la dosis, no se logra mayor beneficio, se llama efecto Valle, ¿no? La curva es plana, ¿no? Entonces no hay que utilizar mucha dosis. ¿Por qué? Porque utilizar mucha dosis sin lograr mayor beneficio, en cambio, produce efectos deleterios, porque recuerden que un pequeño porcentaje de los glucocorticoides va a entrar a la circulación sistémica, independiente de que sean inhalados. Y eso hablamos de los pulmones. Y no solamente por ahí, ahorita vamos a explicar por qué. Actualmente se tiene añadido un beta 2 adrenérgico, como hemos dicho, ¿ya? En asma. De todas maneras, ¿por qué? Porque se ha visto que el añadir el beta 2 adrenérgico de acción larga hace que se requiera menos dosis para lograr el mismo efecto. En general suelen administrarse cada 12 horas, sí, ¿ya? El EPOC moderado y grave reduce el número de exacerbaciones. Se ha visto que en el EPOC moderado y grave los glucocorticoides inhalados asociados a los beta 2 agonistas de acción prolongada han reducido el número de exacerbaciones y han mejorado la calidad de vida. Pero, ojo, estos son estudios recientes que han comenzado a partir del 2015. Se está viendo que, si bien es cierto, hay una disminución en el número de exacerbaciones que apareció pues, desde el 2010, 2008 ya asociado a esto, se está viendo que están incrementando el número de neumonías en esa población. Y eso asociado probablemente a los glucocorticoides, ¿no? Constituye el tratamiento más efectivo de mantenimiento para asma. Eso sabemos. Número 1. ¿Sí? No así en el EPOC. Siguiente. ¿No? Entonces, como dijimos, cuando nosotros el desurinador presionado de dosis medida ingresa a la persona, ¿ya? Puede seguir dos vías, ¿no? Entonces, una parte, dependiendo pues dijimos, de la técnica, del tamaño de la partícula, de la resistencia en la vía aérea, ¿no? Y de la afinidad, porque la afinidad ya puede ser, ¿no?, genéticamente encontrada. Hay personas que responden mejor a los glucocorticoides que otros, ¿ya? Entonces va a depositarse en el pulmón un cierto porcentaje que puede llegar hasta el 60%. Pero ojo, va a haber de todas maneras un porcentaje que va a ir a la circulación sistémica, ¿ya? ¿No? Circulación sistémica, y ahí va a producir sus efectos secundarios que todos conocemos. Ahorita vamos a conversar. Pero también una parte, cuando nosotros disparamos, ¿no?, una parte se queda en la boca, ¿ya? Se queda en la boca y la tragamos. La parte de la tragamos, y cuando la tragamos se traspasa el sistema digestivo, ¿no? ¿Ya? Y pasa al hígado donde se metaboliza, ¿ya? Pero va a haber, si bien es cierto, un porcentaje bien importante se adhiere a albúmina, ¿ya? Queda un 10% libre, y ese 10% libre va a ejercer sus efectos sistémicos deleterios que ya conocemos, ¿no? Siguiente. Dentro de los corticoides, ¿cuáles tenemos? Dijimos peclometasona, que fue el primero en aparecer en el mercado, ¿ya? ¿Ya? La budesonida, un de dosis presurizada, ¿ya? El propionato de fluticasona, ¿ya? Ahora ya está en el mercado, ya de hace más o menos unos 3 o 4 años, el furoato de fluticasona, que se supone que tiene mejor biodisponibilidad, las partículas son un poco más pequeñas y llega mejor al pulmón, la ciclesonida y el furoato de mometasona, ¿no? Aquí están las dosis. Siguiente.
¿Cuáles son los efectos adversos del glucocorticoide? Los efectos adversos del glucocorticoide en general, ¿no? Porque que son osteoporosis, refracturas patológicas, puede haber un síndrome de Cushing iatrogénico que se ha descrito en alguna oportunidad por altas dosis de glucocorticoides inhalados. Puede producir hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, edemas, diabetes mellitus, ¿no? Favorecer la aparición de infecciones, ¿no? ¿Ya? Psicosis por corticoide, riesgo fetal en las gestantes. Y hay retraso en el crecimiento de los niños, que esta es una pregunta frecuente de las mamás, ¿no? Las mamás siempre nos preguntan a nosotros, ¿todo el hijo se usa corticoide y se va a quedar enano? No, señora, ¿no? De los glucocorticoides, el que produce menos efectos sobre la talla es la fluticasona, ya, en especial el fluoroantiofluticasona, ¿ya? Se han hecho varios estudios al respecto. Se dice que el delta de crecimiento o de descrecimiento, para hacerlo más mejor, ¿ya? Es de más o menos 1.2 centímetros. ¿Ya? O sea, digamos, si tu hijo iba a tener una talla de 1,75 m, pues tendrá que tener pues 1,73 m y algo más, ¿no? Ya, 1.2, ¿no? Ahora, si tu hijo ya es chato, tu esposo chato, ya ahí se peló, pendejo, ¿no? O sea, 1.2, ahí sí la va, bueno, va a ser significativamente importante para él, ¿no? Pero si es que tenía 1,75 m, 1,80 m, qué sé yo, 1,80 m que mida 1,78 m, no se nota mucho la diferencia, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Ahora vamos a entrar a esto que la verdad es un capítulo amplio y son los medicamentos que más usamos en el mercado, ¿no? Y que cuando comenzamos a revisar la literatura al respecto, que hay amplia sobre glucocorticoides, que es amplia sobre los beta-2 agonistas, y vamos y decimos, pucha, pero cuando vamos a ver literatura sobre esto, pues debe ser amplio, ¿no? Porque hay años que usan los antitusivos, y no es así. Los estudios son pobrísimos sobre estos medicamentos, la verdad. Y la mala noticia es que la gran mayoría iguala, o a veces inclusive pierde contra placebo. ¿Ya? Sí, pues sí, cuando vamos a buscar, algunos son iguales o peores que los placebos, ¿no? ¿Ya? O sea, pero son los medicamentos más prescritos, en especial en la parte pediátrica. ¿Ya? Y yo me uno, pues yo también prescribo antitusígenos, la verdad, ¿no? Ahora lo voy a pensar. La terapia de las enfermedades respiratorias es una de las fuentes más importantes de ingreso para el cerebro. De hecho, los antitusivos son su caballito de batalla de muchos laboratorios. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el 60 o el 70% de la consulta médica por problemas respiratorios es por tos. ¿No? Estoy tosiendo 3 días, estoy tosiendo 20 días, estoy tosiendo un mes. No. Ya, sí, pues, entonces tos. ¿Y qué hace el médico? Lo evalúa, pues hace un plan de trabajo, en mejor de los casos, pero doctor, y mientras tanto, ¿no le puede dar algo para aliviar la tos? Dice, ¿no? Sí, dice, señor, pero vamos a investigar, porque usted está bien, no está con fiebre, está comiendo bien, no ha bajado de peso. Sí, pero doctor, le da algo para la tos, ¿no? Es la clásica, ¿no? Pues, entonces, los laboratorios nunca van a tener pierde con eso. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué es la tos? Es un acto reflejo caracterizado por la contracción sinérgica y convulsiva de los músculos expiratorios, torácicos y abdominales. ¿Cuál es su función? Protectora. Mantener permeable la vía respiratoria y favorecer con eso el intercambio gaseoso adecuado, ¿no? Puede ser de dos tipos, ¿no? La clásica tos productiva o la tos no productiva, ¿no? Tos productiva, por suelta todo el pecho, moviliza secreción, y la tos no productiva, la clásica tos seca, ¿no? No, nada, me ronca, pues no toso, no tanto botar flema, pero no hay nada, es una tos seca, ¿no? Sí. Es importante descartar causas importantes, ¿no? Que requieren determinados medicamentos, ¿no? Y el objetivo del tratamiento puede ser antitusivos o protusivos, ¿no? Antitusivos cuando es una tos irritativa, lo que queremos disminuir la tos porque molesta para la persona, para el paciente. Y protusivos cuando la tos mayormente es productiva, lo que queremos es que esa mucosidad que produce, ¿ya? ¿Cómo se llama? Puede ser eliminada, ¿no? ¿Ya?
El tratamiento puede ser inespecífico, dirigido a la libre síntomas mayormente, el más del 60% es eso, es inespecífico, ¿no? No sabes en inicio lo que estás tratando, lo que quieres lograr es simplemente controlar el síntoma, ¿no? ¿Ya? Y después, en base, en un plan de estudio, verás pues cuál es la causa que provoca la tos, pero primero causas el síntoma que es muy molesto para el paciente, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Miren, este es un estudio en anales de pediatría, ¿ya? De prescripción de fármacos anticatarrales de uso sistémico en niños de 0 a 13 años. Miren la cantidad de prescripciones que han habido, el número de prescripciones dispensadas, ¿ya? Tasa por 100 personas años, ¿no? Y ahí es el número de prescripciones que se hicieron en este estudio. De Aproxol, 157.000, ¿ya? En total de mucolítica prescrito 359.703 recetas, ¿no? Mire la cantidad de prescripciones que nosotros hacemos, ¿ah? Y de todo tipo, ¿no? Tanto mucolíticos como antitusivos, ¿no? Entonces, pues, como les decía, es un medicamento de prescripción frecuente, ¿ya? Siguiente, ¿no? Y miren, ¿no? ¿Dónde se prescriben más mucolíticos o antitusivos? Los simpaticomiméticos, ¿sí? ¿No? Mayormente aquí, en los primeros 5 o 6 años de vida, donde la mamá pues no quiere que su hijo ni tosa, ¿no? Está tosiendo, ¿cuánto? Acabo de toser hace 2 minutos. Sí, justo está pasando por vi un dentro de pediatría y está tosiendo, por eso ha entrado. Hace 2 minutos empezó la tos, ¿no? Pero no quiere ni tosa, ¿no? Ya. Así es. Pero es así, pues es así, la mamá está preocupada por su hijo, no quiere que nada le pase, ¿no? Entonces, eso correlaciona pues con que en ese grupo etario es donde más se utilizan con los antitusivos, ¿ya? Siguiente. ¿En qué consiste la acción? En suprimirla, en atenuarla o hacerla más eficaz, dependiendo de qué es producivo o antitusivo, ¿no? ¿Ya? Y van a actuar sobre qué? Sobre las vías aéreas aferientes, sobre el centro de la tos, sobre las vías aéreas aferientes, son los mecanismos mediante que utilizan los diferentes antitusivos, ¿no? Algunos de acción central, otros de acción periférica, ¿no? Siguiente. Hay los centrales, entre ellos el más conocido, bueno, tenemos la morfina, la dionina, pero el más conocido es la codeína, ¿no? Es la codeína que la tenemos, que la utilizamos a pastos, ¿no? ¿Ya? Que pueden producir sedación, además de diversos efectos secundarios, como depresión del centro respiratorio, por eso hay que tener cuidado con la sobredosificación, convulsiones, náuseas, vómitos, sudoración y constipación, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, se dice que la dosis promedio, por lo menos la que se maneja, no es tan alta, entonces es poco probable que se produzcan estos efectos, pero hay que tener cuidado, ¿no? Las personas se sienten especial con la automedicación, ¿no? Sienten que no hace bien, pues hay que tomar todo el frasco, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Deriva de la morfina, pero presenta menos toxicidad que la morfina, ¿no? Su vida aérea plasmática básicamente 2 a 4 horas, puede dar 4 a 6 veces al día. Está contraindicado en embarazo, en lactancia o en estados de hipersensibilidad a la codeína, ¿no? Se absorbe porque por vía digestiva y se metaboliza en el hígado, ¿no? Y su excreción es en el riñón. Pero miren que un 10% puede transformarse en morfina. Y si es así, va a ejercer los efectos deleterios que da la morfina, ¿no? El efecto colateral, ya dijimos, puede producir depresión respiratoria. Siguiente. Hay no narcóticos. El más conocido en el mercado es el dextrometorfano, ¿no? Se califica como un opiáceo. Es un dextroisómero derivado de la morfina, también derivado de la morfina, pero no es narcótico. ¿Ya? Produce liberación de histamina, no deprime la actividad ciliar y no tiene acción analgésica. Tiene menor intolerancia digestiva en relación a la codeína, o sea que es mejor tolerado, ¿ya? Igualito se metaboliza en el hígado, ¿no? Y se puede utilizar, pero con cierta precaución en el embarazo, a diferencia de la codeína, ¿no? Sí. La dosis es esa que están viendo. Y tenemos la noscapina, que es otro, ¿no? Su eficacia es menor que la codeína y hay pocas investigaciones aparentemente controladas sobre la noscapina, ¿no? Y el clobutinol es un fármaco antitusivo de potencia equivalente a la codeína, ¿no? ¿Ya? Los estudios demuestran que 60 miligramos de clobutinol son equivalentes a 40 miligramos de la codeína. También está en el mercado, el clobutinol lo tenemos también en el mercado. Fíjate.
son poco frecuentes, ¿no? Trastorno de sueño, convulsiones, náuseas, vómitos. Su metabolismo es hepático, al igual que la codeína, se elimina por vía renal, igual que la codeína, ¿no? Y su efecto es bastante rápido, ¿no? A los 15 a 30 minutos luego de la administración, ¿no? Y puede permanecer inclusive hasta 6 horas. Siguiente. Otros antitusivos que hay en el mercado, la oxalamina, de acción periférica, ¿ya? Tiene un efecto aparentemente antiinflamatorio, la dosis varía entre 3 a 5 miligramos por kilo día y fraccionada cada 8 horas, ¿no? Los efectos adversos que puede producir sequedad, somnolencia, sequedad de boca, palpitaciones, y este también está contraindicado, a diferencia del estrometorfano, en embarazo y lactancia, ¿no? Sí. La cloperastina también está en el mercado, también lo tenemos aquí, ¿ya? Tiene una actividad central, es decir, es una medicina que también tiene cierto efecto broncodilatador, ¿no? ¿Ya? Y ese efecto de la cloperastina entre los 20 y 30 minutos no es tan rápido como sus antecesores y está contraindicado en pacientes con depresión respiratoria porque tiene acción central, como dijimos, ¿ya? Y en lactancia. Siguiente. Allá tenemos la contraparte que son los mucolíticos, para eso son tos protrusivas, ¿no? Lo que es un efecto protrusivo, ¿no? ¿Ya? Y que son sustancias que tienden a alterar las características físico-químicas de la secreción. Lo que nosotros queremos es alterar la secreción, hacerlas más fluidas para poder expectorar lo que quiere el paciente. Toda esa flema de marrón, esa flema, yo quiero sacarla, me hago para botar la flema, ¿no? Uno le dice, señores, mejor un mucolítico es el agua, pero no entiende, ¿no? No, debe algo, doctor, debe algo, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, pues hay que darle algo, ¿no? Y dentro de los más conocidos están los derivados de los aminoácidos, y ahí tenemos a la N-acetilcisteína, ¿ya? Y los derivados sintéticos, y tenemos a la bromexina, que la tenemos en el mercado, y el ambroxol, ¿no? Siguiente. La bromexina, que es un producto de síntesis que se absorbe por todas las vías, oral, pulmonar, parenteral, y básicamente su tolerancia es buena, ¿ya? Propiedades mucocinéticas, ¿no? Alteración de la trama fibrilar de los mucopolisacáridos ácidos, ¿no? El ambroxol, igualito se absorbe, ¿no? Es activo por todas las vías, su actividad presenta por un efecto sobre la producción del surfactante pulmonar, sobre la calidad del moco y sobre la motilidad ciliar, ¿no? Donde actúa, ¿no? La tolerancia al ambroxol es buena, ¿ya? Básicamente efectos adversos sí, pero se han descrito muy pocos: cefalea, diarrea, vómito, siguiente. Y la N-acetilcisteína, ¿no? ¿Ya? Es un agente mucocinético registrado para disolver las secreciones en el tracto respiratorio. Es como inicialmente fue propuesto, pues después ya vemos que al final ahora se utiliza más como efecto antioxidante que como mucolítico, pero nació como un mucolítico, ¿ya? Su mecanismo mucocinético se basa en la ruptura de puentes disulfuro, lísis de mucoproteínas y de ADN, y disminución de la adhesividad de las secreciones, ¿no? Pero, ¿qué pareció? ¿No? Reduce la lesión epitelial mediada por neutrófilos e inhibe la producción de neutrófilos de los neutrófilos de radicales libres, ¿no? Es un antioxidante, lo que se vio después en estudios, ¿no? Otra propiedad que es la N-acetilcisteína, ¿no? Siguiente. Se ha visto extraordinariamente extendida. De todos, los únicos en los que se han realizado mayores estudios en la N-acetilcisteína y ambroxol, ¿ya? Para demostrar eficacia terapéutica en pacientes con EPOC. No obstante, existe mucha controversia y validez sobre lo mismo, porque primero que los estudios son comprobaciones muy heterogéneas y el tiempo de uso es muy corto, entonces todavía los estudios siguen siendo controversiales, ¿no? No se recomienda la utilización de asociaciones con antibióticos, esta es una recomendación de FDA, pero nosotros vemos ahí en los visitadores médicos, ¿no? Ambroxol más cefalexina, dice, ¿no? Pero tú lo escuchas, tengo que hablar el hombre, ¿no? Pobrecito, tiene que hablar, ¿no? ¿No? Ya, pero lo escuchas, ¿no? Ya, siguiente. ¿No? Y este es un estudio, esto es una revisión, si mal no creo, del Cochrane, ¿ya? Bien, ¿no? Las medicaciones que no requieren indicación médica, ¿ya? Que lo puedes comprar en la botica. Bueno, acá en el Perú todo podemos comprar en la botica, ¿no? Pero en Estados Unidos no es así, ¿eh? ¿Ya? Son algunos medicamentos, nada. Y uno son los antitusígenos, ¿no? Que se pueden comprar. Conclusión de los autores: los resultados deben ser interpretados con cautela debido al pequeño número de estudios, disponibilidad, dosis y tiempo de uso. Muchos de los estudios fueron realizados mal diseñados, no comparables. Al momento no hay buena evidencia por o en contra de su efectividad cuando de venta libre, cuando se comparan con placebo. En conclusión, bueno, lo puedes dar, ¿no? ¿Ya? Efecto placebo: si al paciente le va bien, síguele dando. Si no le va bien, bueno,
comience a estudiar qué problema tiene el paciente, ¿no? ¿Ya? Sí. Acá tenemos unos medicamentos que han aparecido ya recientemente, no tan recientemente, ¿no? Son los antagonistas de receptores de leucotrienos. Y fundamentalmente, ¿para qué? Para el asma, ¿no? El más conocido por todos nosotros se llama Montelukast, ¿no? El Montelukast, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? La importancia de los leucotrienos en la patología del asma ha inducido investigaciones científicas. En leucotrienos hay bastantes estudios, inclusive porque inicialmente aparecieron como un boom y trataron de desplazar y ganarle a los glucocorticoides. Al final perdieron, pero hicieron la pelea, ¿no? ¿Ya? Derivan de la síntesis de leucotrienos a partir del ácido araquidónico, ¿no? Inicia por la vía 5-lipositoasa en conjunto con su proteína activadora que es el FLAP. ¿Ya? ¿No? Aquí tenemos los fosfolípidos, fosfolípido A, el ácido araquidónico, ¿ya? Que puede seguir la vía 5-lipoxigenasa o la vía de la ciclooxigenasa. Acá está la vía de la inflamación y acá está la producción de leucotrienos, ¿no? Produciendo leucotrienos, ¿no? Se va a producir ¿qué? Los leucotrienos B4 y los cistemileucotrienos, que son los que es donde fundamentalmente actúan los antileucotrienos. Ya a ese nivel, ¿no? 7. ¿No? Ahí tenemos, ¿no? Leucotrienos se enlazan a receptores específicos helicales de la clase rodopsina, localizados donde la membrana plasmática, ¿no? Exterior de las células estructurales inflamatorias. Dijimos los receptores, los cistemileucotrienos 1, ya regulan la broncoconstricción. Esos receptores son los que regulan la broncoconstricción sostenida y la secreción de moco y el edema, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los antagonistas? Van a disminuir la broncoconstricción, van a disminuir la producción de moco y van a disminuir el edema, ¿no? Se utilizan bastante en el tratamiento del asma, pero también se utilizan en la rinitis alérgica. Y en todo el asma, ¿no? ¿Dónde han demostrado ser fundamentales los antileucotrienos, en especial el asma asociado a aspirina, ¿no? Ácido acetilsalicílico y el asma secundario o la sensación asociada a infecciones virales, donde mejor han competido de igual a igual con los glucocorticoides. Pero el asma es más que aspirina y más que infecciones virales, ¿no? Entonces ahí comenzaron a perder terreno. Sigue. ¿No? Entonces, aquí tenemos básicamente la síntesis y expresión de los leucotrienos en las diferentes células, ¿no? Se expresan tanto a nivel de los receptores de leucotrienos B4, ¿no? Los cistemileucotrienos tanto a nivel de los neutrófilos, macrófagos, mira, están en todo nivel, ¿no? Donde todos pueden expresar receptores, ¿no? Y son los responsables de estos mecanismos de broncoconstricción, de incremento de inflamación, de edema y de producción de moco, ¿ya? Entonces, ahí es donde pueden actuar estos receptores, esos antileucotrienos, ¿no? Siempre. ¿No? Los antileucotrienos tienen 4 clasificaciones, ¿no? ¿Ya? Los inhibidores de FLAP, que es la proteína que se une inicialmente, ya acá tenemos los mecanismos de acción, ¿no? Y sí, el Sileudón es el primero que apareció en el mercado, pero que es lo que salió un poco del mercado, ¿por qué? Porque es muy hepatotóxico. Entonces, el paciente no se usa, y aparecieron pues el Safirlukast y el Montelukast, ¿no? Que básicamente están aquí, también de los cistemileucotrienos, ¿no? Ya, siguiente. Ventajas sobre otras drogas en asma inducido por ejercicio, ¿ya? Por su largo efecto o por su efecto a largo plazo, sin desarrollo de tolerancia, ¿ya? Sin embargo, el beta-2 agonista sigue teniendo preponderancia ahí, de acción corta, ¿no? Y, como dijimos, en el asma inducido por aspirina, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Acá está la comparación entre los que hay, el Safirlukast, el Montelukast y el Montelukast. La dosificación y sus resultados siguientes. Es un estudio que se comparó con glucocorticoides inhalados ya en el manejo de asma en adultos y niños. Los criterios de inclusión fueron cumplidos en 27 ensayos. ¿No? Los esteroides inhalados en una dosis de 400 miligramos de metrometasona equivalente son más efectivos que los agentes de leucotrienos. Lamentablemente un metaanálisis perdieron, ¿no? Siguiente. ¿No? Y aquí está, este es un cuadrito del GINA del 2017 en el cual, sí, pues definitivamente por ahí comienza a ver, ¿no? Dice corticoides inhalados más lama, corticoides inhalados más lama, y por aquí no se lee, más o menos por ahí sí.
antagonistas de Guatemala, pero por eso no es ahí en letras grandes, no está en letras chiquitas, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Antihistamínicos.